vez la palabra de Dios nos relata que sobre proteger la cosecha y tu heredad es mi predicación. Dice: guardemos Jehová, que yo te dé a ti heredad a mi Padre. Dice la introducción. Mi amado hermano, la palabra de Dios es muy clara a darnos a conocer que tenemos que cuidar y proteger nuestra cosecha, viña, familia o heredad, que ha sido dada a cada uno de nosotros por nuestros antepasados padres. Como ven, hermanos, nuestros antepasados, nuestros padres a veces nos dejaban una viña, una cosecha, y también nuestros padres nos ha dado nuestra familia como heredad. Entonces nosotros tenemos que proteger todo esto que el Señor nos ha dado, porque si nosotros no nos protegemos a nuestra familia, ¿dónde estamos con lo que Dios nos ha dado que hagamos? Entonces nosotros tenemos que proteger nuestra cosecha, nuestra viña, para seguir adelante con lo que está acontecido que nuestro Dios nos ha dado. Proteger tu cosecha bíblicamente significa cuidar el fruto de tu esfuerzo trabajado, familia y fe, sembrando en el Espíritu y no desmayar, confiando en que Dios trae recompensa a la perseverancia. Aquí, como nos dice esta palabra, nosotros tenemos que proteger nuestro fruto, porque es nuestro esfuerzo de trabajo. Si nosotros no los protegemos, ¿cómo vamos a tener cosecha? Si nosotros mismos no estamos trabajando bien, como el Señor en su palabra también nos dice, que nosotros tenemos que hacer lo que Él nos manda aquí en nuestra iglesia, a trabajar por la viña del Señor, porque si nosotros no trabajamos en la viña del Señor, entonces ¿qué estamos haciendo aquí en nuestra casa de Dios? No estamos haciendo nada, porque venimos a sentarnos y oímos nuestros cultos y nos vamos y así mismo regresamos y no hacemos nada por la casa de Dios. Entonces, como su palabra dice que tenemos que trabajar en nuestra cosecha para que así haya fruto. Por lo que depende de tu bendición se requiere constancia, integridad y fe, sin permitir que la decida o el desánimo la destruya. Mire, nosotros tenemos que seguir trabajando la cosecha, porque si no, no podemos que el demonio afuera nos destruya a nosotros. Si nosotros dejamos de venir a nuestra iglesia y nos vayamos afuera a hacer algo indebido, nosotros vamos a ser destruidos por el enemigo. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante trabajando para la casa de Dios, nunca apartarnos de ella. Y le he traído 4 consejos sobre esta palabra. La primera es perseverancia en el esfuerzo. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 6:9. En Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a tiempo segaremos si no desmayamos. Mire, aquí la palabra de Dios nos dice algo, que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a tiempo segaremos si no desmayamos. Mire, el Señor mismo en su palabra dice que nosotros no nos debemos de cansarnos en hacer lo que estamos haciendo aquí en nuestra casa de Dios, porque si nosotros dejamos de hacer el bien, entonces
no vamos a seguir nada en adelante, vamos a desmayar. Entonces son cosas que no podemos hacer. Como yo me alegré mucho el sábado que estuve aquí, que se dieron los informes, de ver cómo mis hermanos han trabajado en lo que el Señor les puso este nuevo año a trabajar. Y he visto sus esfuerzos que mis hermanos han hecho en su trabajo, cada uno de ellos. Y yo me alegré bastante porque cada cual hicieron su trabajo y veo que lo hicieron bien. Entonces ellos nunca desmayaron, ellos siguieron adelante, hayan tenido alguna enfermedad, desánimo, ellos no dejaron de trabajar en la cosecha de Dios. Ellos siguieron adelante trabajando y pudieron llegar a su meta, a dar su informe bien de su trabajo que hicieron, que Dios les ha encomendado este nuevo año. Amén. Entonces, como dice ahí, perseverante en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, para que el servicio de tu obra sea buena. Vamos a ver qué nos dice Eclesiastés 9:10. Eclesiastés 9:10 nos dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus esfuerzos, porque el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces mire lo que nos dice Eclesiastés, que todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Y eso son lo que veo que mis hermanos a veces hacen su trabajo con fuerza de voluntad y de amor, porque siempre para trabajar con Dios hay que trabajarlo con amor. Amén. No con desánimo. Siempre toda cosa que tengamos que hacer para Dios, todo lo tenemos que hacer con amor. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora el segundo término que le voy a dar es sembrar para tu espíritu. Dice, vamos a ver qué nos dice en Gálatas 6:8. En Gálatas 6:8 nos dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Mire lo que nos dice la palabra de Dios, que no nos cansemos, que siembra para agradar a su carne, cosecha destrucción. O sea que si nosotros estuviéramos en el mundo, ¿qué estuviéramos haciendo? Estuviéramos desechando destrucción, porque estuviéramos haciendo solo cosas malas y no cosas buenas para Dios. Entonces su palabra misma nos dice que si sembráramos para agradar a su carne, cosecháramos de destrucción, pero que si siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. O sea que si nosotros vamos firmes con Dios, Él nos dará la vida eterna. Pero si no vamos bien con Dios, no vamos a tener vida eterna. Entonces tenemos que trabajar bien nosotros en la siembra. Ahora vamos a ver qué nos dice Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Miren que ahí en Gálatas también nos dice que no nos engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea que aquí la palabra me da a entender que el Señor todo lo sabe. El Señor todo lo sabe lo que nosotros hacemos.
El Señor sabe si nosotros estamos trabajando con amor hacia Él o no. Entonces, eso Él nos mira desde allá donde Él nos está viendo todos los días y a cada hora, si nosotros estamos bien con Él, porque nosotros no podemos burlarnos de Él, porque Él nos está mirando lo que nosotros estamos haciendo por Él. Entonces, la palabra de Dios misma lo dice, que Él no puede ser burlado, o sea que Él no puede ser burlado de nosotros, porque Él nos está mirando lo que nosotros realmente estamos haciendo para Él. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. La otra alternativa es defensa activa. Dice, la Biblia nos exhorta a luchar por lo que se anhela, familia, salud, meta, y no dejar que otro arrebaten tu labor, que has trabajado con diligencia. Vamos a ver qué nos dice en Primera de Reyes 21:3, allí donde leímos la palabra de Dios. En Primera de Reyes 21:3 nos dice que Nabot respondió acá: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Mire que Nabot, así le hayan ofrecido el dinero suficiente, él nunca vendió su heredad que sus padres le dejaron. Él nunca vendió su viña. Entonces, eso es que tenemos que hacer nosotros, hermanos: seguir adelante con Dios, seguir forjándonos con nuestra familia, seguir trayéndola aquí a la iglesia para que ellos no se pierdan allá afuera. No sé si ustedes habrán visto que yo he encaminado a mis nietos que vienen conmigo, porque los que vienen aquí son que viven conmigo. Y yo al varón, al mayor, tuve que convencerlo mucho para que él venga a la iglesia. Y como que está cogiendo amor porque quiso venir a tarde otra vez, viene mañana, quiso venir, mi otro también. Y yo nunca no le digo no. Bueno, vamos y pórtense bien. Es lo que yo les digo. Parece que uno no tiene que dejar a sus hijos, a sus nietos, si ellos quieren venir, tráiganlo. Aunque aunque no me han escuchado la palabra, se sienten por ahí, pero el amor ellos más después lo van sintiendo, a querer escuchar la palabra, a querer ver lo que se hace en la iglesia. Como yo a él le dije que ya va creciendo y estando en manos de Dios, Dios lo va a ayudar, lo va a sacar adelante. Él era un niño sumergido, solo lloraba, hasta el año pasado lloraba en el colegio, porque él prácticamente tuvo una niñez bastante difícil. Los padres se separaron y ustedes saben, cuando los padres se separan, los que sufren son los hijos. Entonces, como él siendo el primero, ha sufrido bastante. Entonces le digo: busca de Dios, que Dios te va a ayudar en todo esto. Él va a estar contigo, aunque tú a veces dices que él se sentía solo. Le digo: tú no estás solo, porque Dios está contigo. Entonces uno tiene que ver por sus nietos, por sus hijos, traerlos a la iglesia, para que así ellos no se pierdan en el mundo como estamos. Entonces, eso es lo que nos hace entender la palabra de Dios, que no dejemos nuestra heredad, que es nuestra familia. Amén. Ahora vamos a ver qué nos dice Habacuc 3:17 hasta el 18. Habacuc nos dice: aunque la higuera no florezca, ni en la vida haya fruto, aunque falte el producto del olivo y lo labrador no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré a Jehová
y me gozaré en Dios de mi salvación. Mire, aquí la palabra de Dios nos está diciendo, aunque no haya fruto, no haya vacas en los corrales, nosotros tenemos que seguir alabando a Dios. No nos tenemos que poner tristes porque diremos hoy, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué esto es así? Entonces nosotros no tenemos que venir con Dios, siempre tenemos que tener la fe y la fortaleza que nos llegará pronto el bien. Y siempre dar gracias a Dios en lo bueno y en lo malo que estemos pasando. Amén. Porque Él siempre está con nosotros, Él nunca nos deja. Amén. Ahora vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 9:10. 2 Corintios 9:10 nos dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, será y multiplicará vuestras sementeras y aumentará los frutos de vuestra justicia. Mire, si nosotros, como la palabra lo dice, que el que da semilla al que siembra y pan al que come, prosperará y multiplicará nuestras sementeras y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y esto es verdad, hermano, porque si nosotros tenemos un sembrío de algo y ese sembrío usted ha prometido que cuando haya esa cosecha le va a dar a su vecino, a cualquiera, algo de su cosecha, el Señor le va a proveer más su cosecha. Amén. Yo en mi barrio tengo una vecina que es así, tiene una mata de mango y todos los años ella no se olvida de nosotros, nos lleva unos mangotes, creo que cuando ya tiene su buena cosecha. Ella no es convertida, pero mire, ella es persona, ella fuera cristiana, pero sin embargo ella mire lo que hace la labor que Dios, tal vez leyendo su palabra, ella se ha dado cuenta. Si tú tienes una viña o un fruto o algo y lo quieres compartir con otro, el Señor te va a dar más. Y eso yo digo que hace mi amiga del barrio. Ella todos los años nos lleva unos ricos mangos grandes. Es como mi hermana que está aquí, disculpe. Mi hermana Dilma otra vez, 2 veces nos trajo unos buenos aguacates y me comí una buena ensalada rica. Ella tiene su fruto y lo da, y ella se lo está trayendo es al Señor, porque si nosotros recibimos, porque el Señor nos manda ese fruto a dar, ¿ya? Porque el Señor le pone en su corazón que regale su fruto a alguien de su familia y de su casa. Gloria a Dios. Entonces mi hermana, el Señor la va a seguir bendiciendo con su fruto. Ahora vamos a ver qué nos dice Levita 26, del 3 al 4. Si anduviereis en mi decreto y guardaréis mis mandamientos y lo pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra se rendirá y su fruto y el árbol del campo dará su fruto. Miren, hermano, como le dice aquí la palabra, si anduviereis en mi decreto y guardarás mis mandamientos, pusiera por obra, y yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá su fruto, y el árbol del campo dará su fruto. Si, como dice la palabra, el Señor nos manda a seguir adelante y llevemos su palabra, sus mandamientos, que nosotros hagamos lo que Él siempre nos pide que hagamos para poder tener un fruto bien en nuestra vida. Como decir, si nosotros trabajamos bien en una viña, el Señor nos va a dar buenas obras de ese fruto. Y Él, al ver que nosotros damos una buena obra de ese fruto,
Él no nos dejará morir la cosecha. Él dará su lluvia cuando sea su temporada. Mire que no sé si se recuerdan que hubo un tiempo que las cosechas de las personas del campo se murieron porque no llovía. ¿Por qué sería? Solo Dios sabe esto. Solo Dios sabe por qué ese año no llovió. Por algo tiene que ser. Tal vez no trabajamos bien en la viña del Señor y el Señor hizo hacer estas cosas, porque a veces entendemos esto en la palabra de Dios, que si nosotros trabajamos bien y la obra de Dios la hacemos bien, el Señor hace también su obra bien. Y Él no nos desamparará nunca. Tenemos que estar adelante ante Él y no irnos para atrás. Ahora el otro término de la palabra que les voy a dar es honrando a Dios con nuestra primicia. Vamos a ver qué nos dice en 2 Corintios 9:6. 2 Corintios 9:6 nos dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también secará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará. Mire lo que la palabra de Dios nos dice, en honrar a Dios con nuestras primicias, que si nosotros sembramos escasamente tendremos. Si sembramos generosamente vamos a tener nuestra cosecha. Por eso, hermanos, tenemos que ver lo que la palabra de Dios nos dice, que nosotros tenemos que sembrar bien para tener nuestra cosecha y dar lo mejor, la primicia también a nuestro Dios, porque nuestro Dios también se lo merece. Amén. Entonces su palabra aquí mismo nos está diciendo que si sembramos escasamente no vamos a tener nada, y si sembramos generosamente, el Señor se gozará con nosotros, teniendo nosotros nuestras primicias y dándoselas a Él también. Amén. Vamos a ver qué nos dice en Proverbios 3:9. Proverbios 3:9 nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Vio? La palabra de Dios nos habla correctamente que nosotros tenemos que honrar a Jehová para que sus bienes con las primicias estén bien todos los frutos, porque si no sembramos con bien para Dios, ¿cómo vamos a estar? Entonces la palabra de Dios habla bien claramente. En Mateo 13:10 vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En Mateo 3:10 nos dice: y ya también el hacha está suelta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mire que la palabra de Dios dice que todo árbol que no haya fruto será cortado y echado al fuego. Yo viví cuando me hice compromiso con mi esposo, y no es nada malo que voy a decir, mi esposo me llevó al campo donde era su tierra. Yo nunca había ido al campo de paseo, sí, pero a quedarme un tiempo no. Eso era horrible, sin luz. De día me gustaba, de noche esas lámparas prender, no, a mí me daba miedo, yo ni salía ni nada, mejor me acostaba temprano. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué allá, mi esposo, el padre de mi esposo, tenía una finca grande, mire, y yo ahí en esa finca yo me gozaba,
Y me gozaba porque había todo. Había mango, había ciruela, había tomate, limón, había papaya, sandía, esas chirimoyas que yo cuando la veo me recuerdo siempre de su tierra. Yo comía una, la batuqueaba, la bocaba, cogía otra. Aquí que uno va a batuquear una chirimoya y botarla y no comérsela toda, sin cuenta acá. Yo allá hacía eso, porque allá estaba regalón todo eso. Ya. Y me acuerdo que mi esposo, a veces yo digo como dice la palabra de Dios, que hay que cuidar la heredad que sus padres le dejan. Pero aquí fue al contrario. Nosotros nos venimos, otro hijo estaba aquí viviendo, porque eran dos varones y eran mujeres. Pero cuando guardamos al papá aquí también, su tierra, dice que se la ganó el hermano. Miren, una buena chacra que tenía el papá de la ganó el hermano. Por eso digo que a veces la palabra de Dios nos dice que cuando uno quiere algo, hace y deshace lo que uno quiere. Porque realmente aquí, como en la palabra de Jehová que se leyó, yo me puse a leer de lo que hizo, que acá hizo que Nabot le vendiera su viña, pero él no quiso. Pero acá, ¿qué hizo? Buscó dos hombres malos y lo mandó a apedrear y lo mató. Y se le quedó con su viña. Miren, en la Biblia mismo ha pasado esto. Y mire acá con mi esposo. Yo le digo, tú tuvieras tu buena hacienda, pero el hermano se le cogió la hacienda. Se vino el papá acá y él se adueñó de la hacienda de ellos, que les podía haber pertenecido como una herencia. ¿Y qué es lo que hizo el tío de ellos? Hizo una camaronera ahí. Entonces yo le digo a veces a mi esposo, la que conocemos la palabra, le digo, bueno, tu tío con Dios, le digo, porque eso era de ustedes, le digo. Y yo a veces lo mandaba a pelear, anda a pelear tu tierra. No, yo no voy. Sí, es verdad que la palabra aquí a veces nos dice, si aquí pasó esto, en la palabra de Dios también ha sucedido, también aquí con personas que se matan por su tierra, que ellos quieren adueñarse, los matan para quererse de ellos los dueños. Aquí también se ve todo eso, y la palabra de Dios también se ha visto esto. Yo leyendo el versículo que leí más adelante, me sorprendí de leer todo esto que había acontecido, y me ha sorprendido. Ahora vamos a ver qué dice el Salmo 126, 5, 6. La palabra de Dios nos dice, lo que sembraron con lágrimas y con regocijo serán, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, y más volverá a venir con regocijo trayendo su vajilla. Mire, lo que sembrarán con lágrimas y con regocijo segarán. O sea que si nosotros trabajamos con bien en la viña del Señor, nosotros vamos a tener unos buenos frutos, unas buenas ganancias. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos va a dar todo eso y nos va a proveer de todo esto nosotros pagamos. Ahora, como conclusión al tema que he dado la palabra, dice, proteger nuestra cosecha no es solo físico, sino espiritual. Cuida tus acciones, pensamientos y generosidad para asegurar una cosecha de bien. Vamos a ver qué nos dice 2 de Corintios 9, del 9 al 13 al 15. 2 de Corintios, del 9 al 13 al 15 nos dice, pero pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis
al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de los superabundantes. Gracias a Dios en vosotros y gracias a Dios por su don infalible. O sea que el Señor nos dice, amado hermano, que hagamos la voluntad de Dios, que el Señor será fiel con cada uno de nosotros. Amén. Esta es la reflexión que yo les he traído de mi palabra. Disculpe, pero yo hago un esfuerzo para predicar.